desde su espacio de confinamiento está el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, te mando un gran abrazo, virtual, claro. A ver si nos las ingeniamos para vernos en pantalla, ¿no? A verla para la siguiente. Si ya vas. Un conecte en pantalla, bueno. Sí, ya veo, sí, a ver si nos tomamos algo, ¿no? Sí, porque va a pasar un rato antes de que nos veamos, la verdad. Sí, entonces, sí. Aunque sea así a la distancia. A la distancia, brindamos ahora, con la pantalla. Te comento una cosa que yo creo que es una preocupación que se siente en muchos frentes, y que esto que voy a hacer no es una crítica, ni es una ni es un análisis sobre lo que está sucediendo o lo que me gustaría que sucediera en vez de lo que está sucediendo. Pero es una petición que yo creo que comparten muchos mexicanos. Yo quisiera pedirle realmente al gobierno federal, al presidente, al vocero de esta pandemia, que es el subsecretario López-Gatell, que decirles que los mexicanos necesitamos que nos hablen con una sola voz. Necesitamos que nos digan con claridad qué es lo que está sucediendo, según ellos, que son los que tienen mayores recursos para registrar lo que sucede, y sobre todo que nos digan con una sola voz y con toda claridad cuál es la expectativa sobre este problema en que estamos los mexicanos, cuáles son las cifras que tienen de lo que está sucediendo y cuál es la cosa que podemos anticipar hacia adelante de esto, cuándo va a terminar, porque lo que está sucediendo me parece a mí que no ayuda a que esta crisis, Joaquín, sea conducida con lo que necesita, con unidad, con solidaridad, con comunidad de objetivos y con similitud de prácticas y de respuestas frente al problema que tenemos. Lo que me parece a mí que es muy desconcertante, Joaquín, es esta cosa que hemos visto una y otra vez en estos días, y la acabamos de ver ahora que empezó para el gobierno y para todos nosotros la fase 2, de que el subsecretario López-Gatell dice una cosa y el presidente dice una cosa muy distinta de la que dice el subsecretario, y además hace cosas muy distintas de las que el gobierno le sugiere a los ciudadanos hacer y no hacer. Voy a poner un ejemplo más reciente, que es el que me lleva a hacer esto, que repito, no es una crítica, es una petición. El presidente, el subsecretario López-Gatell hace una entrevista muy larga hoy en el periódico El País, muy completa en muchos sentidos, aunque siguen faltando datos fundamentales de lo que está sucediendo. Y dice que el arco de esta pandemia pues puede extenderse hasta el mes de agosto. Sí, aquí lo dijo así. Hace 2 días, el presidente, en su conferencia mañanera, dijo, con López-Gatell presente ahí, por cierto lo puso en una posición un tanto incómoda, que él piensa que esto puede terminar el 19 de abril. Sí. Y López-Gatell, el subsecretario, le dijo más o menos. Sí, no, agosto no es más o menos 19 de abril, Joaquín. No, ni octubre, porque a mí lo que me dijo el doctor López-Gatell, Héctor, es que el pico sería en junio. Bueno. El descenso sería agosto, septiembre, y esto se seguiría ahí vivo en el mes de octubre. Pues lo que está sucediendo con esta mala comunicación en la emergencia que está haciendo el gobierno es que nos está confundiendo, no nos está orientando, no nos está uniendo en la lucha por la contención de esta pandemia, y no está dándonos algo que nos urge, que es la certidumbre que se pueda tener. Es imposible tener una certidumbre total en estos momentos, pero la que se pueda tener de acuerdo con la información y con los propósitos del gobierno, y sobre todo una guía de conducta de qué es lo que debemos hacer para hacernos menos daño con nuestra conducta en medio del daño que nos hace la epidemia. ¿Qué debemos hacer en nuestra casa?
qué debemos hacer en la calle, hasta qué punto podemos salir a la calle, qué es lo que tenemos que hacer entre nosotros, qué es lo que hay que hacer en los centros de trabajo, en los transportes, es decir, una serie de conductas que tienen que venir siendo indicadas con una sola voz, con un solo propósito, con una sola coherencia desde la autoridad máxima del país, que es el gobierno de la República y su presidente. Nos hace falta eso, y yo creo que no están llenando esa necesidad. El tema es que yo he insistido, incluso lo escribí hoy, el único que puede poner fecha es el virus. Desde luego. Sí. Decía Trump, ahora el domingo de Pascua se acaba. Sí, ¿cómo no? Hoy Estados Unidos trepó al primer lugar en número de contagiados. Pues sí. 97,000. Ahora, sabemos por la experiencia que tenemos ya acumulada de lugares en donde el virus se ha estabilizado, como China o como Corea del Sur, no sé exactamente si en Alemania, creo que en Japón, aunque en Japón hay algunas dudas, creo que en Singapur, sabemos, tenemos una experiencia que nos permite hacer ciertas previsiones del tiempo que esto dura, de sus momentos picos, de la mejor conducta en los momentos picos. Hay una experiencia acumulada, y yo lo que extraño de la voz que viene del gobierno, sea por el subsecretario, sea por el presidente, ya que el presidente le ha dado este rango de única voz autorizada al subsecretario, extraño la transmisión de esta experiencia, extraño la pedagogía de esta experiencia, y extraño también el hecho de que, estando, como dicen estar, conscientes de este momento desde el momento uno, desde el infectado uno, ya en el mes de enero, la verdad estemos viendo, ya empecemos a ver, por lo menos en quejas de personal médico, Joaquín, la escasez de cosas de obvia necesidad que pudieron haberse planeado y adquirido muchísimo tiempo antes, como los ventiladores eléctricos, no vayas más lejos, los cubrebocas, el equipo que tiene que utilizar el personal médico de primer contacto. Todas esas cosas deberían estar los hospitales llenas, saturadas de ellas, con anticipación a la pandemia. Al parecer no están. Quisiéramos que nos dieran certidumbre sobre estas cosas. Hoy dijo el presidente que había firmado un acuerdo para comprar urgentemente el equipo necesario y las medicinas. ¿Por qué urgentemente? Si esto está visto en el horizonte desde hace 3 meses. Ese es un poco todo Entonces, no lo han comprado. Entonces, que bueno que digan que no lo han comprado. Es decir, vale más una mala noticia cierta que una medio buena noticia que no te transmite más que incertidumbre, creo yo. Y hay por otra vertiente de este problema, bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero en el tema de los contagios, en Italia ya hay 10,000 elementos, 10,000 personas del sector sanitario, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal sanitario, sí, que están infectados, 10,000. Bueno, es el 15% de los infectados de Italia, personal sanitario. Una lógica absoluta, porque el virus no somos inmunes, y si somos perfectamente penetrables por el virus, y por más que cuides una y otra, el contacto continuo es inevitable que genere un porcentaje de infección mucho mayor que el contacto, digamos, no continuo, el contacto que se da pues un poco por casualidad, un poco por un cruce azaroso. Entonces, este personal que está en la primera línea es un personal que para estas alturas debería estar más que protegido, deberían estar sobrando instrumentos de trabajo más que faltándoles, como parece estar sucediendo, y tenía que haberse hecho las compras a tiempo y sin urgencias y de sobra, en lugar de urgentemente y en lo que parece ser ya una escasez mundial de todas estas cosas, ¿no? Sí, porque no hay, y lo que hay es carísimo. El presidente lo planteó ayer en esta cumbre virtual del G20, que pues que a ver cómo se abarata, no se consigue,
todo lo que hace falta, el equipo, las medicinas, en fin. Pues mira, eso lo sabrán ellos mucho mejor que nosotros, pero yo creo que nosotros sabemos algo mejor que ellos como ciudadanos, y es cómo estamos recibiendo su mensaje. Y yo tengo la impresión de que lo estamos recibiendo de un modo confuso, de un modo dual, de un modo contradictorio, y lo que todos estamos ciertos de que hace falta es justamente lo contrario: una sola voz, un solo camino, una sola convocatoria a la unidad, a la conducta solidaria. Eso no está sucediendo, y creo que es algo que necesita la sociedad mexicana. Muy bien, querido Héctor, pues te mando un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, doctor. Buenas tardes, saludos en casa del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador y periodista, director de la revista Nexos.